¿Crees que se debe legalizar el consumo de marihuana? O sea, general. En general, Sí. no estoy de acuerdo con que se legalice. Primero porque es una sustancia tóxica y esto produce reacciones químicas en el organismo que a la larga va a traer efectos perjudiciales para todo ser humano. Así que no estoy de acuerdo con eso. Si yo tuviera que dar mi experiencia desde el punto de vista médico-forense y las cuestiones que yo veo día a día en mi trabajo, el consumo de sustancias tóxicas, no solamente marihuana, sino vamos a hablar de cocaína y otro tipo de drogas, no le recomendaría la legalización. Porque tal vez no es tan real que el libre acceso a la sustancia disminuya el consumo. Puede ser que disminuya de alguna manera, que disminuya el narcotráfico en algún punto, pero el consumo no va a estar disminuido porque mi experiencia como médica a través de los años es ver que la marihuana es un comienzo en la carrera de consumo. Es una de las primeras drogas, dado su costo económico y la alta disponibilidad que tienen entre ustedes, en los chicos, en los adolescentes, de poder contar con esa sustancia y poderla consumir. Es una droga de inicio porque es de fácil adquisición y no es es medianamente económica, pero no deja de ser una droga de consumo único. Se empieza con marihuana, se sigue el consumo. Es muy difícil decir consumimos marihuana como única droga y el resto no consumir más sustancias y me puedo controlar. Generalmente se pasa a otro tipo de drogas y una de ellas es la cocaína. Como la cocaína es cara y de difícil adquisición en el mercado, se consume otra que es el paco. Que el problema es que el paco deja mucho trastorno a nivel neurológico, a nivel neuronal y destruye neuronas. Y eso genera, uno cuando ve gente con poco tiempo de consumo de paco, podés ver chicos en un estado como si fueran, para que ustedes entiendan, desde lo digamos, que ustedes pudieron haber visto, parecen retrasados mentales sin haberlo sido. O sea, deja tanto defecto a nivel intelectual el consumo de paco y a nivel conductual que realmente arruina vidas. Por eso estoy en desacuerdo con despenalizar el consumo de marihuana. A ver, yo creo que no se debe penalizar el consumo de drogas en general, la tenencia para consumo personal, porque en definitiva se trata de un acto que afecta solo al que lo consume y la ley penal debería aplicarse solo cuando hay un daño a algún tercero, no a la misma persona que realiza la conducta. Para eso está el derecho penal, para prevenir ataques a terceros. Cuando el ataque o el mal se sigue concentrando en la misma persona que protagoniza el comportamiento, ahí no debería haber derecho penal. Con lo cual yo estoy en desacuerdo con penalizar el consumo. Ahora, vos me preguntás si estoy de acuerdo en legalizarlo. Bueno, hay algunas drogas, creo que la marihuana es una de ellas, que por ejemplo puede tener algunas prestaciones medicinales. Bueno, eso sí debería estar, yo creo que regulado. No lo dejaría sin ninguna regulación legal. Me parece que el Estado en eso tendría que tener reglas que fijen determinados parámetros bajo los cuales, bueno, el consumo de marihuana es una práctica legal y porque fundamentalmente puede tener alguna prestación medicinal. Entonces, en ese caso, para establecer eso tiene que haber una ley. Entonces, cuando se dice si legalizar el uso de la marihuana, bueno, el tema es ¿para qué? Y no es lo mismo legalizar que penalizar. Yo creo que no hay que penalizar. Ahora, eso no quiere decir que el Estado tenga que abrirse y dejar que cada uno haga lo que quiera, ¿sí? Porque además, bueno, el consumo de ciertas drogas muchas veces es la puerta de entrada para el consumo de otras drogas que sí ya son más peligrosas, más perniciosas para la salud. Es un tema en definitiva de salud pública
Y en todo lo público me parece que el Estado no puede estar ajeno, tiene que estar presente. No lo puede dejar librado al azar o a la libre voluntad de cada uno. En toda cosa que es pública, el Estado yo creo que tiene que estar. Es un poco esa mi visión. Sí, creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué creo que se debería legalizar? En primer lugar, creo que se debería igualar a las otras sustancias tóxicas con control del Estado. Me parece que la marihuana tiene que estar al mismo nivel que el tabaco. ¿Por qué creo que se debería legalizar? Porque la persecución penal de esa sustancia en particular no es idónea ni para reducir daños ni para prevenir el ingreso de jóvenes a las adicciones o de adultos a las adicciones, porque contamina con otros mercados ilegales de sustancias tóxicas que son claramente mucho más nocivas que la marihuana, en donde el Estado no debe estar y tiene que perseguir esos mercados, y además porque la marihuana tiene derivados que no son nocivos y que en algunos casos son beneficiosos, y que la prohibición para uso recreativo hace que esté prohibido para todos. Y me parece una ridiculez total, que nos estamos perdiendo muchas cosas buenas que una planta puede darnos. En todo caso hay que controlar lo malo, pero no por eso prohibir lo bueno. ¿Y con que se legalice para uso medicinal? Y me parece que se está estudiando ahora, se está diciendo, lo que no se informa bien, que el uso medicinal no es fumar marihuana. Fumar marihuana es lo que está estudiado y no tiene ningún efecto beneficio, es tóxico. Sí se está estudiando, por ejemplo, enfermedades como la esclerosis múltiple, que se usa para la disminución del dolor, y creo que también en convulsiones, en epilepsia en chicos. Pero ahí también es el aceite de la marihuana. Fumar marihuana es perjudicial, no tiene ningún efecto benéfico. En cuanto a lo que se habla, el aceite de cannabis, que se utiliza, que puede ser utilizado para el tratamiento de determinadas enfermedades, como por ejemplo la epilepsia, en eso sí estoy de acuerdo que se investigue el uso de drogas, como se utilizan todos los psicofármacos. No deja ser un psicofármaco más el uso del aceite de cannabis en, por ejemplo, la epilepsia. Es un uso experimental que está dando un resultado positivo en diversos casos, lo que no quiere decir que ese uso medicinal que se le está dando a la sustancia debe confundirse con hacer un uso frecuente, porque sería lo mismo que nosotros, por ejemplo, tenemos medicación antipsicótica para determinado grupo de enfermedades psiquiátricas y usamos ese tipo de medicación pero para esa patología específica. No utilizamos esa medicación para el consumo en personas sanas. Entonces, yo creo que el problema es la confusión de una sustancia que se le ha encontrado digamos, un efecto medicinal, pensar que al despenalizar el consumo y al transformar esta sustancia que estamos utilizando, que debe permanecer esa sustancia en la esfera de la investigación y del uso médico y controlado, hablar de que el resto de la sociedad puede tener un libre acceso a la droga, en este caso hablamos de la marihuana, como si fuera una sustancia menor y que no deja efectos ni a corto ni a largo plazo, cuando en realidad deja daño neurológico a largo plazo, deja problemas en la memoria, deterioros cognitivos, y en el consumo agudo hemos visto cuadros de confusión mental, descompensaciones psíquicas, que la persona que está bajo los efectos de la sustancia puede llegar a cometer un ilícito y no es que tal vez no lo pueda comprender en un 100%, pero la va a predisponer para cometer un delito, por ejemplo, distinto a que si no estuviera bajo el efecto de ese tóxico. Yo sé que para muchos chicos, ustedes van a escuchar entre ustedes seguramente, o no, Belén, habrán escuchado en el colegio el uso de la marihuana como una droga recreativa, como el consumo de alcohol. Cuando se minimiza el efecto del consumo de alcohol, y lo toman los adolescentes cuando hacen una fiesta, generalmente llevan alcohol, y hay otros que llevan el famoso porro o la marihuana para fumarla. Pero esto, en el consumo inmediato, el alcohol y la marihuana generan efectos clínicos muy similares. Son lo que se llama sustancias depresoras del sistema nervioso central.
tenemos somnolencia, y en algunos puede hacer un efecto al revés. En vez de estar somnolientos, pueden estar agitados, excitados. Lo importante es que lo que pierde uno es la noción del tiempo y la profundidad. Cuando uno visualiza un objeto, cambian las percepciones de la gente. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ustedes, ante el consumo, lo que pierden es la autonomía psíquica. ¿Qué es la autonomía psíquica? Es la capacidad de decidir voluntariamente qué quiero y qué no en un determinado momento. Entonces eso predispone a que puedan cometer ustedes un delito o una situación que estando sin la sustancia, un determinado hecho, que si no están bajo los efectos de la sustancia no lo realizarían, o que los demás puedan tener un fácil acceso, por ejemplo, a su cuerpo porque están bajo los efectos de la sustancia. Entonces es por eso que las sustancias se usan para predisponer un ilícito, para cometer un ilícito, y están muy emparentadas con el delito. Por eso en nuestra práctica cotidiana como legistas estamos muy acostumbrados a ver la intervención de la sustancia. El alcohol también está subestimado, y observen ustedes el alcoholismo, cuánta pérdida de posibilidades que le genera al ser humano. Genera acostumbramiento, la marihuana, genera adicción. Es mentira que no genera adicción, como es mentira también que no genera efectos deleterios en la salud a largo plazo. Genera también alteraciones a nivel celular. Si una embarazada consume marihuana, es muy probable que el feto o el bebé que vaya a tener tenga malformaciones y tenga como un cuadro de abstinencia en el momento del nacimiento relacionados con el consumo de la sustancia. No solamente la marihuana tiene esta capacidad de generar estos efectos de abstinencia en el feto, sino que la cocaína y otras drogas también producen lo mismo. Entonces, que se entienda muy bien lo que es un consumo de una droga que es medicinal para uso de una determinada enfermedad, que equilibra de alguna manera ese organismo en relación a esa patología, que lo que es el consumo de cualquier droga fuera del ámbito de la necesidad y la indicación médica. Con la marihuana pasa lo mismo. Entonces, desaconsejo como profesional el consumo de la marihuana con fines recreativos y con otros fines que no sean medicinales. En caso de que sea medicinal, deberá ser evaluado por un profesional, deberá ser evaluado en el contexto de un caso específico. Tampoco sirve para la cura de todo, porque tampoco podemos pensar que ahora la marihuana es la panacea y la cura de todas las enfermedades, el aceite de cannabis. De ninguna manera creo que esto es así. Es como todo que se trata de legalizar, y a veces con fines más que nada comerciales. No, en cuanto al uso medicinal de la marihuana, yo creo que nadie podría estar en contra de algo que efectivamente se demuestre que tiene alguna prestación de utilidad social. Pero como digo, eso yo creo que el Estado tiene que estar presente. Lo que pasa es que hay una tendencia, insisto, a que la presencia del Estado se la tienda siempre a canalizar por la vía del derecho penal. Y tal vez eso es lo que está mal, que el único modo en que intervenga el Estado sea a través del derecho penal, cuando hay otro tipo de intervenciones que no significan injerencia penal, pero que sí son útiles, por ejemplo, para regular este tipo de cosas. O sea que sí, si se demuestra que la marihuana, y que creo que hay estudios que así lo dicen, tiene prestaciones medicinales, el Estado tiene que regular para que esto se facilite, ¿sí? Pero, porque es un tema, insisto, de salud pública, y en todo lo público el Estado tiene que estar. Si el médico dice que es correcto, sí, yo soy abogado. Hay muchos médicos que dicen que en algunos casos es correcto y que sirve, que colabora con el tratamiento medicinal. Cuando está recetado por un médico, sí, claro que me parece correcto. Y me parece una ridiculez que si los médicos dicen que puede colaborar, que el Estado diga que está prohibido que colabore. No, es algo que no entiendo, a pesar de integrar el Estado. ¿Y estaría de acuerdo con que se legalice solo para consumo medicinal? Y hay muchas cosas para beneficio de esto, por ejemplo, de estas patologías, de disminuir el dolor, de que no haya convulsiones en los chicos con epilepsia, pero que se investigue a fondo, sí. Lo que no estaría de acuerdo con la mala información.
por ejemplo, el consumo o la legalización de fumar marihuana, está comprobado que no hay ningún efecto benéfico, así que es tóxico, produce trastornos a nivel cardiológico, pulmonares. La información de que cierta parte de la marihuana ayuda a distintas enfermedades, como otras tantas, sí, que se estudie eso y se pueda legalizar, sí. En eso se trabaja. Yo tuve la oportunidad de estar en Holanda, estar en Ámsterdam, donde hay un libre consumo de marihuana, y realmente no teniendo acceso, posibilidad de comprar mercancía, porque hay hasta pastelería que trae para consumir marihuana, y no tuve ni siquiera la curiosidad de ver cómo era el consumo. Porque, ¿qué sentido tiene ponernos en riesgo nuestra salud cuando sabemos que vamos a consumir algo que ya sabemos de antemano que va a traer efectos a corto y a largo plazo en nuestra salud? No tiene sentido ponernos en ese riesgo porque es una sustancia que naturalmente no está en nuestro organismo y que como para vivir como personas normales y sanas no necesitamos. Sí, yo creo que sí. Y vuelvo a remarcar la diferencia. Una cosa es legalizar o no penalizar y otra cosa es legalizar. Darle entidad legal a algo implica, desde el punto de vista simbólico, que el Estado lo avala. Yo no sé si avalaría como Estado que la gente se drogue, fume cigarrillos, consuma alcohol en exceso. O sea, yo creo que el Estado no podría emitir juicios contra aquel que decide como proyecto de vida drogarse mientras no le haga daño a nadie. Como tampoco podría penar a aquel que decide ser alcohólico mientras no le haga daño a nadie o decide fumar cigarrillos comunes. Ahora, que no lo castigue no quiere decir que el Estado lo valide. Entonces, si por legalizar significa un acto simbólico de validación del Estado de ese tipo de conductas, y yo creo que no, porque sí está demostrado que todas estas que yo menciono generan problemas hasta de salud pública. El que fuma posiblemente no comete un delito, obviamente que no lo hace porque se está afectando a él, pero bueno, sí genera repercusiones a nivel social porque puede, por ejemplo, afectar al que tiene al lado cuando está fumando en un lugar público, o genera problemas de enfermedad que generan demandas del sistema de salud público. Entonces, todo lo que en definitiva se termina transformando en un tema de salud público, me parece que el Estado lo tiene que regular, tiene que intervenir. Con lo cual yo no me animaría a decir que si por legalizar se entiende validar, yo creo que no. Yo no me imagino una ley del Estado que diga, bueno, dróguense, fumen marihuana, está todo ok. No. La marihuana, bueno, cuando tenga algún fin social útil, el Estado tiene que facilitar ese consumo, no lo tiene que entorpecer. Pero en todo lo demás, yo no quiero que el Estado le diga a la gente, le baje líneas sobre cuál es su mejor proyecto de vida. Pero en la medida en que eso puede ser algo pero como el Estado tiene que promover el bienestar de los individuos, de las personas que viven en comunidad, bueno, toda aquella cosa que pueda generar algún problema de salud al individuo o mismo al sistema de salud pública, bueno, yo creo que el Estado lo tiene que de alguna manera controlar y no puede emitir un acto simbólico en donde valide conductas que en definitiva son perjudiciales para la salud. La marihuana es lo mismo que diría de un cigarrillo de los comunes o con el alcohol. De hecho hay leyes, está la ley nacional contra el consumo de alcohol, las leyes cada vez más son más refractarias obstaculizan cada vez más el consumo de cigarrillos, cada vez se cercenan más los ámbitos donde se puede fumar. O sea, después que cada uno en el baño de su casa quiera fumar, eso es otro tema. Pero yo no saldría a decir, y por eso hay leyes que se ocupan justamente de advertir a la ciudadanía los males que el consumo de cigarrillos o de alcohol en exceso entraña. Entonces, de eso el Estado no puede estar ausente.
no puede emitir un acto que diga eso está bueno. Por legalizar para mí implica dar un marco legal que incluso auxilie, dé ayuda al ciudadano para tomar mejores decisiones. Por supuesto que el Estado tiene que respetar esas decisiones individuales en la medida en que no afecten a terceros. Y si no hay afectación a terceros, lo que el Estado sí claramente tiene que hacer es retirar el derecho penal. Eso claramente. Sí, sería un mejor paso que esté prohibido para todo, ¿no? Que se autorice para algo es mejor que esté prohibido para todo. De cualquier forma yo creo que tiene que estar legalizado pero regulado, ¿no? De libre uso y abuso, ¿no? Me parece que tiene que estar legalizado en algunos casos, despenalizado en todos los casos. Una cosa es la legalización y otra cosa es la despenalización, ¿no? La despenalización implica no perseguir con el derecho penal, no amenazar a quien consume o a quien tiene, que la sanción es la cárcel. Uno puede utilizar otros resortes que no son la cárcel. Uno puede aplicar una sanción administrativa para el que lo maluse, bueno, hay muchas formas, ¿no? Yo creo que la despenalización es urgente y la legalización tiene que ser inmediata en casos como lo que vos planteás, de uso medicinal o de uso industrial. Y de uso recreativo creo que hay experiencias como la de Uruguay que Argentina tiene que analizarlas bien para ver cuál es el impacto que van teniendo en esos países. Pero en principio soy favorable también a la legalización de la marihuana en todos sus derivados. Hace que muchos usuarios, o sea, la marihuana hace daño si la usás de manera recreativa solamente y sin control medicinal, sin control de alguien que sepa, de un médico fundamentalmente, ¿no? No es que no hace daño. Hace tanto daño como lo que puede hacer el cigarrillo, como lo que puede hacer el alcohol o menos, pero produce daño. Entonces, esos daños hay que informarlos para que los usuarios sepan qué hace daño y qué no, para reducir el daño que provoca la marihuana y sus derivados. Lo que creo es que la amenaza de usar el derecho penal, la amenaza de usar la cárcel para quien tiene marihuana, empuja a los usuarios de marihuana a mercados que son mucho más complicados, como el del Paco, el de las pastillas, el de la cocaína, que hacen solamente daño y no tienen ningún uso ni recreativo menos nocivo. Y además hay otras sustancias reguladas por el Estado que hacen mucho más daño que la marihuana, como el alcohol o como el tabaco, ¿no? No hay antecedentes de muertes por sobredosis de marihuana. Sin embargo, ¿cuánta gente se muere por abuso del alcohol o del tabaco? Bueno, es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Y lamentablemente cuando le decimos a chicos como ustedes que el tener marihuana es un delito, no nos permite trabajar con ustedes para explicarle que les hace mal en determinados casos, pero que en otros casos hace bien y que aún quien se quiera hacer mal, como quien se fuma un cigarrillo que está haciéndose daño y se mata poco a poco, tiene que saber que está muriéndose poco a poco. El no explicar es el no confiar en que ustedes tienen cerebro y que son personas inteligentes y que si los informamos como se merecen y además como tienen derecho, van a poder elegir. Un Estado que prohíbe todo o que cuando tiene miedo a algo prohíbe es un Estado autoritario y además es un Estado bobo. Nosotros precisamos darles herramientas a ustedes para que sepan información, para que puedan elegir con libertad y ahí seguramente muchos van a elegir no consumir, ojalá, ¿no? Pero mientras tanto que solamente los amenacemos con usar el derecho penal, no solo que no trajo resultados buenos, sino que trae resultados malos. Eso. Bueno, ¿cómo impacta a la familia del consumidor de marihuana? Bueno, el conflicto que se ve en general, y que esto lo vemos en la guardia cuando vienen los chicos intoxicados con la marihuana, es que a veces viene aparejado un cuadro depresivo, nosotros desde la psiquiatría vemos como que la marihuana es la primer puerta de entrada para drogas pesadas, entonces después las intoxicaciones o la dependencia con otras drogas termina siendo muchas veces fatal y muchas veces con varias internaciones en clínicas psiquiátricas. Que esto va a afectar a toda la familia, porque muchas veces la familia ya después de tantas internaciones no sabe cómo manejarlo, no sabe qué hacer, o directamente el paciente, porque termina siendo un paciente adicto, directamente no escucha a la familia. Uno de los recursos que tiene es hacer internaciones vía judicial y obligarlo a hacer el tratamiento porque
Lo que tiene en general cuando empiezan con la droga en edad adolescente, que ya la adolescencia trae, es la omnipotencia. La omnipotencia en el buen sentido, de que no me va a hacer nada, puedo con todo, a mí no me va a pasar nada. Y empiezan con ese consumo y eso cada vez se agrava mucho más con conductas de riesgo, de manejar o violencia en la calle. Entonces esto termina impactando en toda la familia y en general termina cuando ingresan con drogas pesadas, como te decía antes, en internación de psiquiatra o abandono en la familia. ¿Y cuáles son como las causas generales por las que la gente empieza a consumir? Yo creo que es un poco es importante, para mí es fundamental la familia, la contención familiar y el poder hablarlo. Porque si nos vamos a basar en información que nos da la televisión, con grandes carteles como esto, por ejemplo, la marihuana cura, la marihuana no cura, el fumar marihuana es tóxico y no tiene ningún efecto beneficioso. Por eso, mínimamente tiene que tener la información, llegar bien la información. Lo que pasa es que si el periodismo pone un cartel rojo que dice esto, vende. Si pone que hay cierta parte de la marihuana que se procesa de tal manera y puede ayudar a disminuir la convulsión, el chico, va, eso es bueno. Pero aparte de eso, hay millones de medicamentos que también lo hacen. Entonces confunden un poco. Yo creo que la información la tiene que tener la familia y de ahí volcársela a los chicos. Y los chicos están medianamente abiertos a escuchar lo que produce y bueno, creo que donde, digamos, lo que puede, porque a veces la familia, pero otras veces viene en el colegio, viene en distintos clubes, las salidas, a veces toman más información, que es mala información, entre algún chico que consume, que esta es la realidad, y cree que no le hace nada, porque como te dije antes, la omnipotencia de que pueden con todo, que no le va a producir nada, porque una vez fumar un porro, como dicen, pero eso trae aparejado conflictos antisociales, conflictos de depresión. Nosotros hemos visto en la guardia brotes psicóticos por marihuana, entonces no me pueden decir que es buena la marihuana, que es sano, que es natural, no, nosotros tenemos que internar pacientes a veces hasta poder desintoxicarlo de la marihuana. Y te vuelvo a repetir, para nosotros es una puerta de entrada para drogas pesadas. Y en una edad difícil donde están saliendo del colegio, no saben qué hacer con su vida, qué estudiar, qué no estudiar, se empiezan a rebelar contra la familia. Entonces, quizás esa ansiedad o esa omnipotencia lo empiezan a calmar con ciertas cosas que le da un amigo, que probó, que después terminan abandonando la facultad, abandonando el colegio, yéndose de casa. Esto es lo que se ve hoy en los hospitales de la guardia, más allá de lo que esté escrito en los libros. Por eso me parece que no estoy de acuerdo. Si mañana se descubre que podemos beneficiar en algo alguna patología, ahí sí, pero no voy a estar de acuerdo. Pero no mezclar y no generalizar. La marihuana, fumándola, es tóxica, no tiene ningún beneficio. Y a nivel conductual también, como te decía, salidas de riesgo, manejar intoxicado, pelearse en la calle, en los boliches. Viste que sale a veces en las noticias, terminó por la cabeza rota en una guardia, en un hospital. En general, cuando nosotros vamos y le sacamos sangre, hay intoxicación por marihuana y alcohol. Porque nunca viene sola la marihuana, eso también es muy grave. ¿Y qué me parece de tu rol, o sea, cómo es a los pacientes que consumen esta sustancia? Y lo que se ve no es solo patología orgánica, a veces viene asociado, que esto es lo que vemos en la guardia todos los días, asociado con problemas de violencia, problemas en la familia, en el grupo primario, problemas en la pareja, y terminan intoxicados. Sin ir más lejos, la semana pasada vi en la guardia una intoxicación de una pareja porque habían consumido marihuana en brownie. Y el chico lo más bien en 24 horas se fue de alta. A la chica se le complicó, por eso hasta todos los organismos no son iguales. Por eso no podemos generalizar que la marihuana es buena o mala. Hay que estudiarlo específicamente en cada uno. Y después nunca viene sola la marihuana. Viene asociado con alcohol, con cigarrillo común, tabaco. Entonces también es muy difícil estudiar todo el efecto nocivo y el efecto, lo que no produce complicaciones.